Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa creado con mi amigo Ricardo Nievas, un programa dedicado a las ciencias forenses, precisamente a la criminalística. Y este programa no escapa al resto, traemos invitados, especialistas, que van a hablar de temas específicos y en este caso, bueno, quiero presentarles al invitado que trajimos hoy, que es el licenciado, mi amigo, Jorge Silveira. ¿Cómo estás, Jorge? Todo bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me alegro mucho que hayas podido acceder, venir para tener esta charla, esta entrevista. Así que vamos a tener que comenzar. Bueno. Y antes de comenzar, vos sabés que este programa está auspiciado por un estudio médico y legal muy importante que se llama Lex Artis. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Para comenzar esta entrevista, queríamos hablar específicamente de lo que es la escopometría, dado que hoy está como en el tapete nuevamente, vigente la escopometría, se escucha mucho en los programas, los especialistas hablando, definiendo, y así todo no está muy claro. Bueno. ¿Qué te parece si empezamos hablando de la escopometría? Y, bueno, ¿de qué trata? ¿De dónde surge la escopometría? ¿Cuál sería su definición? ¿Qué es la escopometría? Que es un vocablo bastante raro, digamos, para aquel que no conoce el tema criminalístico, ¿no es cierto? Bueno, la escopometría es una creación, el vocablo es una creación argentina. O sea, no existe en otro lugar del mundo. Si bien algunos laboratorios tienen gabinete escopométrico, por el desarrollo que tuvo, porque ya tiene más de 100 años el desarrollo de esta disciplina, aparece por primera vez en 1912 en lo que antiguamente era la Policía de la Capital, que pasó a ser después la Policía Federal Argentina y actualmente la Policía de la Ciudad. O sea, en el tiempo es la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando se empezaron a armar los primeros laboratorios de criminalística, había un vacío en lo que es el estudio criminalístico que no estaba vinculado ni con la química, que sí tenía perfectamente definido qué tipo de peritajes se podían hacer, sobre sangre, sobre sustancias, y los que no estaban vinculados tampoco con la biología, o la biología forense, o la medicina legal. Entonces, aquellos análisis físicos de comparación de cosas, que después terminaron en los peritajes balísticos, peritajes de rastros, planimetría, documentación, falsificaciones, no tenían un nombre en ese momento. Estamos hablando de 1912. Hace mucho. Claro, cuando en los gabinetes que se empezaron a armar, surgió la necesidad de darle un nombre al lugar donde se pedían este tipo de estudios o análisis para la investigación judicial y policial. Y es así que Gregorio Rossi, que era un inspector general de la Policía de la Ciudad, arma y le pone gabinete escopométrico a el lugar donde se hacían este tipo de peritajes. Como había dicho, rastros balística todavía no estaban perfectamente definidos, entonces todo lo que era análisis físicos de comparación de cosas se hacía en ese lugar. ¿Este gabinete escopométrico? El gabinete escopométrico. Con ese nombre. Le llama gabinete escopométrico. Lo arma en la azotea del todavía Departamento Central de Policía, Moreno 1550, en la azotea, con techo de chapa, arma un galpón, donde se empezaron a hacer este tipo de peritajes. Estamos hablando de principios del siglo pasado, cuando la criminalística estaba recién comenzando. Es más, el primer laboratorio criminalístico, propiamente dicho, se arma por Edmond Locard en Francia en 1910. Y acá estamos hablando de 1912. La creación de este nombre, digamos. Perfecto. ¿De dónde sale el nombre? Te detengo un poco acá porque veo que venís con un montón de información de los orígenes, de cosas que habitualmente cuando se escucha hablar de la escopometría se desconoce, simplemente siento hoy que se repite la palabra escopometría. Claro. Entonces, me gustaría saber de dónde, cuál es tu experiencia, a qué te dedicás, porque la gente, o sea, yo por ahí sé muchas cosas, pero la gente no las sabe. Un poco tu currículum, porque la verdad que a partir de que me contás estos orígenes, digo, bueno, me gustaría saber cómo
Yo soy licenciado en criminalística. Sí. Y a su vez soy perito en balística, perito en documentología y calígrafo público nacional. Ajá. La mayoría de los peritajes que se hacen a nivel criminalístico, documentológico o sobre cosas, desde el punto de vista físico, son los peritajes escopométricos. Acá en la Argentina lo llamamos así. La policía de la capital, la policía federal y muchas policías del interior del país tienen un gabinete o una división, una sección que se llama escopometría, por lo que decía antes, de donde se hacen este tipo de peritajes. Después algunos se desvincularon, especialidades que estaban dentro de lo que se encuadró en escopometría, se separaron, porque se especializaron más, hicieron el gabinete independiente, como la división balística, la división rastros, la división planimetría, la división fotografía. Todo eso estaba agrupado en lo que se llamó escopometría originalmente. Voy a preguntar el origen del vocablo. De mis investigaciones, yo soy profesor universitario también. De mis investigaciones en el campo de la novela policial, que es la predecesora de la criminalística. O sea, la ciencia criminalística nace como consecuencia de las novelas policiales, o sea, no existía antes. Es un nombre que se inventa a fines del siglo XIX como consecuencia de la mayoría de los trabajos de Arthur Conan Doyle con el famoso detective Sherlock Holmes. Y de ahí yo supongo que Gregorio Rossi sacó el vocablo, porque en el primer trabajo que hace, que se llamaba Estudio en Escarlata, donde aparece el detective de novela Sherlock Holmes, la primera inspección ocular que hace, escena del crimen, Watson, que es el ayudante fiel, describe cómo él analiza la escena, esa primera escena, que es el primer trabajo de investigación criminal, digamos, en el primer libro. Y dice que había sucedido un crimen en una habitación. Él concurre al lugar y en la pared había escrito la palabra rayé, con sangre. El homicida había asesinado a una persona y había escrito esa palabra. Claro. Y dice que Sherlock Holmes saca una lupa del bolsillo y una cinta métrica. Y entonces con la lupa y la cinta métrica mide el tamaño de las palabras. Y justamente la definición de escopometría viene de dos vocablos griegos, scopein, que significa mirar, observar, y metrón, medir lo que se observa. Perfecto. Después se evolucionó en comparaciones. La lupa y la medición. O sea, evidentemente en ese momento se leían mucho las novelas policiales y se usaba también utilizar palabras raras como ignofalangometría, dactiloscopía, criminalística, que se inventaron en ese momento, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces es como que aquellos que trabajaban en este tema pericial, cada vez que ponían en funcionamiento alguna disciplina o algo, le inventaban un nombre para darle más cientificidad, digamos, a la cosa, claro, un nombre de vocablos griegos. Y ahí surge este vocablo que hasta hace mucho tiempo no estaba en el diccionario. Claro. Recién ahora en los diccionarios más modernos aparece la definición de escopometría. Perfecto. Entonces, escopometría, no solamente que ya conocemos los orígenes, la definición de escopometría, y encuentro acá que le dedicaste un libro. Ese es un libro que es de peritajes escopométricos, sí, que es parte de una colección de libros que yo empecé a escribir en el año 2003, ajá, luego de que me retiré de los laboratorios de la Policía Federal. Comencé a pergeniar una colección de libros, porque vi que la mayoría de los estudios o publicaciones que había eran todos manuales, y los manuales abarcaban mucho, pero describían muy poco de cada técnica. Entonces, los manuales de criminalística, por lo general, tienen parte de balística, parte de documentología, parte de escena del crimen, parte de química legal, medicina legal, pero evidentemente, como el volumen es muy chico, lo que se expresa en cada uno de ellos son definiciones. Claro. Entonces mi idea fue hacer una colección de libros específicamente profundizando cada uno de los temas. Excelente. Este es el segundo libro de la colección que habla específicamente, delito, claro, que es la colección, y específicamente hablas de peritajes escopométricos. Y los peritajes escopométricos, ahí se explica también la historia, se desarrollan en la comparación de cosas. O sea, trabajan por comparación y por descarte.
que es una de las técnicas criminalísticas o periciales. Sí, o sea, ¿cómo es eso del descarte? lo que busca el perito en primera instancia, esto es muy similar al dicho ese que dice la ley del menor esfuerzo. Bueno, el perito lo que busca en primero es tratar de solucionar el problema lo más rápido posible. Claro. Entonces, al hacer comparaciones, si encuentra discoincidencias, entonces descarta. Perfecto. Por ejemplo, si fuera el análisis de una huella de pisada y las mediciones dan de que correspondería a un calzado 42 y yo tengo para comparar un calzado 36, evidentemente no pudo haber sido. Entonces lo que se busca primero en un análisis extrínseco general es descartar. Si no hay descartes, en primera instancia por las mediciones, entonces uno empieza a acercarse a una identificación, lo cual es, digamos, es la cúspide de la pirámide. O sea, uno empieza por la base, por lo general, toma medidas generales. Si las medidas generales van coincidiendo, empieza a profundizar, empieza a avanzar en la investigación hasta que llega al campo microscópico. Entonces, Perfecto. en cualquier ejemplo de comparación, los peritajes escopométricos pueden comparar manuscritos, pueden comparar huellas de pisada, pueden comparar proyectiles, pueden comparar fragmentos de vidrio para establecer si correspondían a una misma pieza, por ejemplo, o huellas de fracción, o sea, de forzamiento de una puerta con una herramienta, para ver si las huellas que han quedado ahí corresponden a determinada herramienta que fue secuestrada. Esos son los peritajes escopométricos. Se toman muestras y se comparan con elementos que posiblemente pudieron haber dejado esas huellas o esos rastros. Perfecto. O Se sea que va es de mucho más lo amplio general, claro, a lo de particular. Que uno piensa que por algún momento se relacionaba la escopometría con la parte de documentología, ¿no? Donde se analiza, se compara, Claro. también hay descarte, ¿no? Si la escritura o el documento en general tiene ciertas características, bueno, a partir de la comparación se establece la Eso derivó autenticidad o la falsedad. de cómo fue reglamentado después dentro de los laboratorios policiales. La policía de la capital pasó a ser policía de la capital, policía federal, en 1944, 45. En ese momento empezaron a hacerse los reglamentos. Y los reglamentos empezaban a establecer pautas de funcionamiento de las distintas oficinas, entre ellas el gabinete escopométrico. Claro. Y ahí es donde se empiezan a poner definiciones, que no existían hasta esa época. Y dentro de esas definiciones habla de comparación de cosas. El peritaje escopométrico consiste en la comparación de cosas. Amplio. Muy amplio. Y después específicamente decía, los peritajes escopométricos propiamente dichos, o sea, para diferenciarlo de la comparación de cosas en general, hablaba de la identificación de manuscritos y firmas por el sistema escopométrico, que fue creado y pergeñado también dentro de los gabinetes y laboratorios de la Policía Federal, una manera de desarrollar un informe pericial de identificación de manuscritos, desde la toma de las muestras de escritura y la comparación de las mismas, a través de pasos sucesivos. Perfecto, acá estaba leyendo, identificación de manuscritos y firmas, Claro. falsificaciones y adulteraciones, dice. Sí, falsificaciones y adulteraciones de todo tipo de elementos. Puede ser falsificación de moneda, papel moneda, moneda metálica, documentos, documento de identidad, documentos del automotor, y de cosas. Sí, Por ejemplo, frascos de perfume, o CD, sí, indumentaria. o revistas. Cualquier elemento que pueda llegar a ser falsificado, por comparaciones con ejemplares auténticos, estampillas, se puede llegar a establecer si proviene de la misma matriz, si son originales o no. Siempre hay que tener en cuenta que hay que contar con elementos indubitables, originales, que normalmente son aportados por el fabricante, y se comparan con el dudoso. Y esta comparación se hace a través de lupas o microscopios. Cuando hablaste de cosas, Sí. libros, indumentarias, objetos, podría entrar se conoce como ley de marcas, por ejemplo. Claro, por eso, la mayor cantidad de peritajes que se hacen en las divisiones o secciones de escopometría son de ley de marcas. Ley de marcas. Por las falsificaciones ya sea de ropa, ya sea de libros, o de no solamente prendas de vestir, sino la falsificación puede ser hasta de obras de arte. Claro. De relojes, de cristales, de cuadros,
Todo lo que es comparación a fin de establecer, de diferenciar lo auténtico de lo falso, entra en el encuadre de peritaje escopométrico de análisis físicos. Bueno, un tema que después vamos a hablar, porque ahí veí que también dentro de la colección de investigación científica del delito, también hay un libro que le dedicas a falsificaciones de obra de arte, que ya es un tema mucho más específico, digamos. Cheques, tarjetas de crédito, Sí. de débito, tarjetas plásticas en general. Claro. ¿De qué está hablando la Estamos escopometría? hablando del plástico y de las impresiones, lo que se llaman también clones. La determinación de si el plástico o el soporte que tiene ese elemento es original o no, ya sea por el material por el que está constituido. Los peritajes escopométricos son físicos, entonces se puede hacer por coloración, por peso, por espesor, por sistemas de impresión, lo mismo que hacen la falsificación de moneda, reconocer el sistema de impresión si coincide o no con los originales aportados por el fabricante. Bueno, con respecto a tarjetas plásticas, se me hace también un tema muy vigente. Hoy mucha gente vive paranoica con el tema de las tarjetas, con el tema de tarjetas gemelas, Claro. Clones de tarjeta. Bueno, las tarjetas plásticas tienen dos tipos de información. Está la información que es magnética o a través de un chip, que ya está vinculado más con la informática. Ahí lo que habría que hacer es un análisis de si la información fue copiada o no, o está asentada originalmente, y lo que es el soporte propiamente dicho, que es el plástico, que es lo que recién yo te estaba explicando. Claro. Por un lado, determinar si la tarjeta en sí misma es original o no, y es pedida por el emisor, o si el contenido que tiene la banda magnética o el chip, o el elemento que tiene la información, es original o no, fue copiado o fue clonado. Claro. Ese ya son peritajes, de ese punto de vista están más vinculados con el software. Perfecto. En las Pero, tarjetas. o sea, podría ser, digamos, compartido, tanto el escopométrico por la parte física en sí, si hubo Sí. alguna alteración o adulteración, y la parte de soft, La, o la parte del contenido, de la información. Perfecto. Son independientes, o sea, porque puede ser que la información la copien en un plástico que no tiene ningún tipo de impresión, un plástico blanco, Claro. y le colocan una banda magnética y copian la información de una original. Y en otro caso lo que falsifican es la tarjeta. Ahora las tarjetas de crédito tienen los caracteres en relieve. Esos caracteres de relieve antiguamente se pasaban sobre unos tickets o cupones, y ese relieve era la información que después quedaba como recibo. Tenía una especie de carbónico. Claro, con un carbónico adaptado. Bueno, te guste o no, se sabe acá en la Argentina, sos una de las personas que más conoce el tema de cheques respecto a su autenticidad, su adulteración, su falsedad. Me parece que es un tema que, bueno, también está muy vigente, dado que hoy los bancos trabajan con sus cuentas corrientes, sus clientes que manejan muchos estos documentos, y es sabido que es objeto de falsificación y adulteración permanente. Sí. Entonces se toman muchos recaudos, el cliente toma muchos recaudos, el banco toma muchos recaudos. Y el Banco Central de la República Argentina reglamenta, hay una ley de cheques que establece pautas que deben de tener los formularios de los cheques y pautas que deben de respetar los bancos en cuanto al análisis de los cheques antes de ser pagados. Para evitar fraudes, no nos olvidemos que los cheques, a diferencia del papel moneda, no tiene límite en cuanto a la emisión de un cheque. O sea, el fraude que se puede cometer con un cheque digamos, sería prácticamente infinito. O sea, yo le puedo poner, mientras haya fondos depositados en esa cuenta, el cheque puede ser emitido por millones. Claro. Entonces, el fraude que se puede cometer con un solo documento lo hace mucho más peligroso, digamos, desde el punto de vista de la seguridad, que un papel moneda. Si hablamos de los dólares, el billete más alto que se puede falsificar es el de $100, claro, porque es el que existe, pero con un cheque yo puedo hacer un fraude con un solo documento de millones. Claro. Entonces, el Banco Central de la República Argentina establece unas pautas de cómo tienen que ser el papel de los cheques, la impresión de los cheques, y la ley de cheques establece a las entidades bancarias cuáles son las normas o las pautas de seguridad que tienen que tener desde la recepción del cheque, la realización del clearing bancario y el pago, donde deslinda las responsabilidades en cuanto a hasta dónde es responsable el banco
Y es en los cheques donde vamos a ver las maniobras de falsificación o de adulteración más sofisticadas, justamente por este tema, de que los fraudes que se pueden cometer con los cheques son Estamos hablando de un documento codiciados. que tiene grandes medidas de seguridad, amplias medidas de seguridad, y así Sí. todo consiguen muchas veces falsificarlo o adulterarlo. Claro, hay muchas modalidades de adulteraciones. Las falsificaciones son más difíciles de ver, Ujú. porque las pautas que ya estableció el Banco Central son prácticamente, lo hacen al cheque como un papel moneda. O sea, tiene elementos de seguridad en el papel, elementos de seguridad en las impresiones, elementos de seguridad que se colocan en distintas etapas, que no son visibles a la luz normal y se ven con la luz ultravioleta, fondos de seguridad que tiene el cheque, que lo hacen prácticamente muy difícil de falsificar. Se lo equipara prácticamente a un papel moneda. Un papel Entonces, moneda. hacer un cheque falso al falsificador le resulta muy caro. Le conviene trabajar sobre un cheque auténtico y adulterarlo, Claro. porque puede conseguir una chequera sustraída, hurtada, o que la pueden obtener abriendo una cuenta falsa. Ya estaría trabajando sobre- con papel genuino. Está trabajando sobre un papel genuino y mediante una adulteración, o sea, una modificación del soporte o de las cantidades, Ujú. puede lograr que un cheque de 200 pesos pase a ser de 200.000 pesos Excelente. o de 2 millones de pesos. Ese es el problema. Entonces, la mayor cantidad de fraudes que actualmente se dan son de adulteraciones, que son bastante sofisticadas, Claro. hasta microscópicas. Y para terminar, estaba viendo este tema, que lo conozco, pero me gustaría que vos lo amplíes, que dice testamento hológrafo. Testamento Sí. hológrafo, bueno, entiendo hoy con el nuevo Código Civil, ¿sí? Sí. Que exige que el testamento hológrafo pase por un peritaje escopométrico o caligráfico, independientemente de que existan testigos, que nadie se oponga a ese testamento. Claro. Así todo, la ley dice se debe practicar una pericia Un peritaje. sobre este testamento hológrafo. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué es el testamento hológrafo Bueno, y el por qué testamento- tanta importancia con respecto a la pericia? Bueno, habría que distinguirlo primero, para aquel que no conoce la especificidad, digamos, legal, Ujú. que existen tres tipos de testamento. El testamento público, que se hace ante un escribano, el testamento cerrado, que lo hace la persona y lo lleva ante un escribano para que lo guarde y sea abierto después de su muerte, que puede estar escrito a máquina o por otro sistema de impresión, o manuscrito. Ujú. Y el hológrafo, que es el manuscrito que queda o aparece después del fallecimiento de la persona, que es el que escribe en una hoja de papel y lega a determinadas personas sus bienes. Ajá. Ese es el testamento hológrafo. Es como, Está totalmente como una manuscrito. última voluntad. Claro, es la última voluntad. Ujú. Puede ser público, puede ser cerrado, Sí. pero ahí ya interviene un oficial público, es decir, un escribano. Claro. Y el testamento hológrafo no interviene nadie, solamente la persona. Ese lo hace de su puño y letra, y son los requisitos que da el código. ¿Qué dificultad o complejidad tiene este documento con respecto a cualquier manuscrito? Bueno, justamente son casos especiales los testamentos hológrafos, porque lo que se evalúa en este caso es que, como es la última voluntad de la persona y lo está haciendo para que sea leído o que tenga valor después de su muerte, son momentos donde la persona no se encuentra psíquicamente normal, Ujú. o porque está enferma y ve muy cercana la muerte, o porque intenta suicidarse. Mucha gente hace un testamento y después deja, Sí. se suicida, o hace una carta también, ¿no es cierto? O sea, tiene Sí. una carga emocional. Tiene una carga emocional muy particular, dependiendo de la vida y el momento de la vida de la persona cuando hace el testamento. Claro. O sea, es un momento muy especial que puede producir en la escritura algunas anomalías que estarían vinculadas con la enfermedad, con una enfermedad psíquica o una enfermedad física, psicosomática, Medicación fuerte del momento. o estado emocional. Claro. Por ejemplo, haber escrito el testamento ocultándose de sus familiares, estando internado, para que no lo vean. Entonces lo hace en una posición incómoda dentro del baño, para decir esto, Sí, sí, en la sí, lugares cama, incómodos. o con pocas fuerzas, Sí, lo sí. cual hace que la escritura no sea lo normal de su vida, digamos. O sea, Y la otra dificultad, perdón, Sí. antes de que me olvide, Sí. es que los elementos de comparación. O sea, Sí. el testamento hológrafo no se puede tomar un cuerpo de escritura porque la persona falleció. Claro. Por ende hay un elemento de comparación con el cual no se va a poder contar.
En la vida real de una persona que está viva es factible tomarle un cuerpo de escritura para obtener su muestra, más allá de otros escritos que haya tenido. Claro. Pero hay una forma de poder obtener una muestra, ya sea compulsiva o no, puede negarse, depende del tipo de juicio que se haga, pero en el caso de los testamentos la persona ya no existe, por lo tanto hay que obtener muestras que acercan los familiares y que a veces no se sabe muy bien si la procedencia es original o no, claro. porque puede haber intereses creados, o sea, alguno de los familiares puede haber inventado o realizado el testamento y después ofrece muestras que también fueron hechas por esa persona. Por la misma persona, claro. Entonces es muy difícil y hay que hacer una evaluación muy fina, digamos, de los elementos de comparación con el testamento. Perfecto. Y del testamento en sí mismo. Entiendo entonces este artículo, dado que no es peritar un documento más, sino que tiene cierta complejidad y exige cierta experiencia. Tiene que estar enmarcado en lo que es el acto de testar. Bueno, clarísimo, Jorge, interesantísimo todo. Creo que a partir de acá hubo un montón de conceptos de los cuales quedaron clarificados y eso es lo interesante. Así que te agradezco muchísimo y bueno, quiero que aproveches este momento. Si la gente que nos está viendo muchas veces quieren profundizar sobre el tema o quieren asesoramiento sobre tu ciencia, ¿a dónde se tendrían que dirigir? ¿A dónde se tendrían que comunicar? Bueno, pueden hacerlo mediante mail, Jorge Omar Silveira, que es mi nombre y apellido, hotmail.com. Cualquier consulta pueden hacerla a través de la casilla de correo electrónico o al teléfono 154-425-1041. Ahí estoy a disposición para responder cualquier tipo de inquietud, ya sea técnica o casos especiales que la persona pueda llegar a tener dudas. Bueno, clarísimo, Jorge, gracias por venir. Y bueno, nos despedimos de otro programa de Escena del Crimen y nos vemos en el próximo con un nuevo invitado. Gracias.